la Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, mis amados hermanos, hemos venido hablando de una cosa que se llama vislumbrando la gloria de Dios. Y habíamos hablado de una cosa que se llamaba el pan, y que nosotros éramos ese horno donde se estaba cocinando el pan, cociéndose el pan, y que nosotros teníamos que llevar ese pan a diferentes sitios, a diferentes lugares, para poder ser, ¿sí?, que ellos pudiesen comer del pan de vida eterna, que es Cristo Jesús. Amén. Después empezamos a analizar un tema que se llamaba "Si sabes lo que haces", dentro de vislumbrando la gloria de Dios. Entonces en ese momento empezábamos a hablar sobre un tema que era saber, que era el conocer, que era tanto el conocimiento, entendimiento, como la sabiduría. Y hablábamos de que muchos podemos tener conocimiento y entendimiento a lo máximo, sí, pero para poder tener la sabiduría, ese cuí especial que viene de Dios, óigame bien, que viene de Dios, es un cuí especial que tiene que ser de Dios. Nadie más lo puede traer, nadie más lo puede decir, ninguno, ni nosotros los predicadores, ni los profetas, ni nadie, solamente viene de Dios. Así como una vez, un domingo, hablábamos de las leyes, y hablábamos de que había una ley que no se podía cambiar, que era la ley de Dios, ¿sí? Y había otra ley que era transgredida por intermedio de los sacerdotes sumos y de los levitas y de los fariseos, saduceos y demás feos, como dice la pastora, los hereos, los hereceos. Entonces, habíamos hablado de eso, que esa ley no se podía cambiar, y que era la ley escrita por la mano de Dios, ¿en el qué? En las tablas de la ley. Y que esas estaban dentro de ¿qué? Dentro del, ¿sí?, de arca. Y que Moisés le dijo a los levitas: coloca este libro al lado del arca, a la derecha del arca. Y esa ley es la que Jesús dijo: yo no vine a transgredir la ley, yo vine fue a reformarla, vine fue a hacerla de nuevo, o sea, que hubiese una nueva regeneración, una renovación, un re, así como tenemos también nosotros que ser regenerados. Esa ley también tenía que venir a ser regenerada, lo cual ellos no quisieron que se hiciera. Y por eso Jesús dijo: a los míos vine y los míos no me recibieron. Amén. Entonces hemos hablado sobre eso, veníamos hablando, primero que todo hablábamos de una pecadora, que esa pecadora llegó a un lugar, entró a ese lugar sin ser llamada, sin ser invitada, y aprovechó un instante para poder ¿qué? Para poder lavar los pies de Jesús. Para poder lavar los pies de Jesús. ¿Y con qué los lavó? Los lavó con lo mejor que ella tenía. Con lo mejor que ella tenía en sí. Lo mejor que ella tenía. Así como aquella persona, estaba Jesús en el templo y de pronto vio que una anciana dio de lo que ella tenía, de todo lo que tenía lo entregó al altar. Y es así como él dijo: ¿quién dio más? La que dio más fue aquella persona que entregó su corazón, entregó su forma de ser, entregó su vida, entregó todo lo que era ella. Todo lo que era ella. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos dice: venga a mi casa, yo quiero estar contigo? ¿Cuántas veces nosotros no sabemos qué regalo tiene Dios para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros llevamos meses, llevamos años, llevamos hasta siglos gimiéndole al Señor, pidiéndole al Señor, cuando Él en un momento dado me dice: haz esto, y si yo lo hago, si yo lo entiendo, si yo lo comprendo, si yo lo razono, si yo no lo pienso mucho y lo hago, recibo la bendición. He encontrado ese punto, ese chip, mis amados hermanos, y ese chip es el que yo quiero que nosotros, la iglesia, Jesucristo, el verdadero camino, que es una iglesia integral, que es una iglesia hecha para Dios, que es una iglesia que nosotros desde hace rato entendemos que este es la defensa del cuerpo de Cristo,
que nosotros somos el cuerpo inmunológico de Cristo. Por eso Él a nosotros nos da una revelación especial. Esa revelación no es una revelación para el hígado, esa revelación no es una revelación para el corazón, esa revelación no es una revelación para el riñón, esa revelación no es una revelación para nuestras extremidades, ni superiores ni inferiores. Es una revelación que nace de lo profundo del ser, que corre por todo el ser, ocupa todos los espacios, llena todos los espacios, llena hasta la piel, llega hasta la piel. Si tú te miras tu piel, tu dedo, mírate en tu dedo, si está rojo o no está rojo, está blanco, está rojo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esa revelación llega hasta ti y te hace enrojecer, te produce calor, te llena de vida, te da vida. Él es vida eterna. Por eso Él lo dijo un día, se levantó en el templo y dijo: el que tenga sed, venga a mí. Y yo todos los días les digo: tenemos sed todos. Todos tenemos sed, momento, mañana, tarde y noche. Por eso tenemos que ir a Él. Entonces, esa pecadora vino, eso está en Lucas capítulo 7, versículos 36 al 50. ¿Sí? Estaba deseosa ¿de qué? De poder cumplir con algo que ella de pronto había prometido. Óigame bien, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos en una situación, cuando nosotros tenemos una crisis, cuando nosotros estamos en un momento duro, en un momento donde usted siente que tiene ganas, vamos, como me pasó a mí, ¿cierto? Que estuve en mi crisis, ¿sí? Que les comenté, ¿sí? Y en ese momento yo anhelaba, Señor, yo quería tener la palabra precisa para poderme defender de esa crisis, porque no podía aguantar, no podía resistirlo. Óigame bien, y es un predicador, y me considero que estoy bien, gracias a Dios. Y tenía ese temor, y tuve ese temor hasta que llegué y pude. Dios me dio la oportunidad de poder oír una oración, y esa oración me sacó de donde yo estaba. Me sacó de allá de ese pozo y me puso en luz, como yo le pido al Señor cada vez que pido por alguien: Señor, colócalos en la luz. No dejes que sigan en la oscuridad, Señor. Estaba deseosa de recibir perdón a cualquier precio. Cuando Jesús le dijo a Simón, le dijo: ¿qué pasa cuando a alguien le perdonan 50 y a otro le perdonan 500? ¿Quién tiene más agradecimiento por su perdón? Entonces Simón el leproso le dijo: el que recibió perdón de 500. Yo a ustedes les hablaba de que yo no tenía perdón de 500, sino tenía perdón de 500, 500, 500, o sea, miles de 500. Y les hablé de mi hija y les hablé de mis dos hijas, ¿cierto? Y no les hablaba de mi vida personal, porque si ustedes conocieran, yo creo que los que conocen parte de mi vida personal saben que no son 500, son miles de 500 que he recibido del Señor. Por eso yo quiero llevarlos, mis amados hermanos, a que ustedes pasemos de saber lo que hacemos, pasemos a un lugar que se llama saber dónde estamos. Yo quiero que ustedes sepan por qué vienen a esta casa. Yo quiero que ustedes sepan por qué ustedes han entrado a este lugar que se llama Iglesia Cristiana Integral Jesucristo el verdadero camino. Si ustedes miran, es una cita bíblica. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y nadie va al Padre sino por mí, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces tiene mucha enseñanza, tiene mucha revelación. Amén. Entonces, por eso Dios quiere que ustedes, mis amados hermanos, sepan dónde están. Vamos a ir en ese camino. En segundo, él estaba en la casa de Simón el leproso. Ese Simón el leproso no atendió a Jesús como debía atenderlo, como le correspondería atenderlo, como nos corresponde a nosotros atender a Jesús, como nos corresponde a nosotros atendernos a nosotros mismos, como nos corresponde a nosotros atendernos a nosotros, a mí mismo, como me corresponde a mí. Por lo tanto, yo tengo que cuidar mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es templo de Dios, donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que era mejor no acabar con este cuerpo, ¿sí? Porque no sabíamos lo que perdíamos y no sabíamos el castigo que teníamos. Entonces yo los invito a que ustedes cada día miren el caminar que tienen. Habíamos hablado de Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, ¿cierto? Es ese caminar que nosotros estamos haciendo, por eso le decía pastora el recorrido, ese caminar que nosotros estamos haciendo, que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que llegar. Sí, ya estamos. Venimos a Él, sí, ya estábamos en nuestra casa reposando con un confort y ahora venimos a la presencia de Él porque sabemos que tenemos que estar en la presencia de Él. Porque tenemos que empezar a saber que tenemos que estar dentro de Él. En inglés
Se dice om, se dice op, y se dice in, y se dice ap. ¿Ustedes qué consideran ustedes que tiene que ser el término para poder estar bien metiditos? In, ¿cierto? Entonces tenemos que estar in, dentro de Él. Eso es lo que Dios quiere, que usted esté dentro de Él. Que todos nosotros estemos dentro de Él. Que esta iglesia sea una iglesia pujante, pero dentro de Él. Dios no quiere una iglesia. Mire, una vez, voy a contarles, uno de mis anhelos, y veo que de pronto quién sabe si se cumpla, por lo que voy a decir, uno de mis anhelos era que nosotros tuviésemos nuestra iglesia propia, ¿cierto, pastor? Nuestra casa de oración propia. No arrendada, sino propia, donde nosotros pudiésemos colocar una tachuelita, y esa tachuelita era colocada por nosotros y era en casa de nosotros. Y ese era mi sentir, y ese era el sentir de la pastora. Y hoy por hoy comprendemos que qué es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que tú puedas habitar en Él, que puedas habitar dentro de Él. Esto es un lugar de transición. Pero nosotros vamos ¿para dónde? Vamos para un sitio que se llama la Jerusalén celestial, ¿sí? Porque tenemos una esperanza viva y eficaz, una esperanza en Colosenses capítulo 2, que lo dice Pablo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y esa misma esperanza en Colosenses que dice Pablo es lo que a nosotros nos tiene aquí, fijándonos, pero nuestra mirada está puesta ¿dónde? En lo alto, está puesta dentro de Él. Está puesta dentro de Él. Por eso nosotros, a mí me ha enseñado, y a la pastora también creo que le he enseñado, y también a ustedes, porque yo le decía a la pastora esta noche, le decía, todos tienen la misma unción. Todos, mis amados hermanos, ninguno de ustedes es más ni es menos. Yo no soy más que ustedes, yo soy uno igual a ustedes, que Dios ha utilizado, que Dios lo coloca para que Él venga y les traiga a usted un mensaje. Que si ese mensaje ustedes lo quieren recibir, lo quieren repetir, lo quieren reescuchar, eso es problema de ustedes, pero es su bendición o también de pronto será su perdición. Uno no sabe. Yo les he comentado que somos atalayas y que como atalayas tenemos que luchar por ustedes. No queremos que la sangre de ustedes sea causa de nuestra perdición. Por eso venimos aquí, les traemos los mensajes, y este mensaje, hablaba con la pastora, le dije, pastora, lo que usted habla es congruente con lo que yo estoy hablando. Y si ustedes se ponen, si ustedes colocan y oyen una charla o un audio, oyen y de pronto colocan al ladito el audio de la pastora y oyen también, y les cuento que van a ustedes a darse cuenta de que casi es como decir el mismo sonido, ese silbido suave donde el profeta dijo, esta es la presencia de Dios. Entonces, es eso cuando ella entró y aprovechó ese momento, y es cuando Jesús le dice, aunque era en casa de Simón el leproso, ella vino a ungirlo desde la cabeza nuevamente. Estaba a 2 días de ser la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. Eso está en Marcos capítulo 14 versículo 1 y en Marcos capítulo 14 versículos 3 al 8. Yo los invito a que ustedes en la casa lo lean y se pregunte para que veamos cómo es el siguiente. Pero al final dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Eso está en el 14, versículo 22. En ese momento se estaba instituyendo, ella estaba colocando una unción especial sobre el cordero que iba a ser inmolado. Ella de pronto no lo entendía. Yo creo que de pronto ni siquiera lo entendió, por su mente ni siquiera se imaginó nada de eso. Ella a lo mejor de pronto ni siquiera supo que Dios había decidido que ella fuera la que lo ungiera, y que Dios había colocado en su corazón ese sentir especial para decir, Abba Padre, para que después, como lo dijimos también, más adelante dijera Rabboni, pero un Rabboni que salía de lo profundo de su corazón, de la esencia. Yo creo que tuvo que haberle cogido la piel, toda la parte sensible de la piel de los pies, de los dedos, de las uñas de los pies, hasta llegar a las uñas de los dedos de las manos, ¿sí? Hasta llegar prácticamente al cabello y sentir que ese cabello que ella estaba ungiéndolo, con la que lo había ungido, era esa sensación especial que llegaba a lo íntimo. ¿No les ha pasado a ustedes, mis amados hermanos? ¿No les ha pasado cuando ustedes cogen a alguien que aman tanto,
¿sí? Y le dan un abrazo y le ponen un beso. ¿Y qué siente su cuerpo? ¿Qué hace su cuerpo? ¿Cómo reacciona su cuerpo? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que es demasiado fuerte? ¿Cierto que una vez se escurre? ¿Cierto que una vez no le quedan fuerzas? Siente que como que todo se le va. ¿Cierto que es así? Y eso le pasó a esta mujer. Pero sigamos. Ellos, después, más adelante, ellos vinieron a un lugar, los discípulos junto con Jesús, después de la cena. Óigame bien, la cena, porque siempre es necesario hacer una cena, mis amados hermanos. Siempre es necesario disfrutar de un pan y de un vino. Y después de esa cena, llegaron a un sitio que se llamaba, ¿cómo? El huerto de... Muy bien, el huerto de Getsemaní, donde Jesús fue arrestado. Eso está en el versículo 53. Y trajeron a Jesús al sumo sacerdote, eso está en el capítulo 15, en donde ya hubo juicio, hubo crucifixión del Cordero inmolado. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Cierto? Eso es un resumen de lo anterior. En Mateo 26, versículo 2, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Eso está en el versículo 6 al 7. Entonces esta mujer derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús para prepararme para su sepultura. Eso lo dijo Jesús. Cuando el discípulo le dijo: pero ¿cómo es posible que esta mujer derroche tanta cantidad de plata, tanto dinero, ¿sí?, para esto? Óigame bien, cuando uno está en un momento de aflicción, de dolor, lo reconforta el sentir, el recordar algo agradable. ¿A usted no les ha pasado? Que de pronto están en una situación difícil y de pronto llega a su mente algo y dice: menos mal, ¿cierto? Y eso les trae a usted como una sensación de tranquilidad, de paz, de sosiego. Entonces yo les pregunto a ustedes, porque este es mi pesar, o sea, mi pensamiento. Cuando Jesús estaba siendo azotado, cuando Jesús lo cogieron de la barba y le tiraron la barba, cuando Jesús le pusieron la corona de espinas, cuando Jesús estaba caminando rumbo al Calvario, rumbo al Gólgota, ¿ustedes qué pensaban que pensaría Jesús? ¿A usted no les ha pasado que de pronto están en una situación difícil y ustedes se acuerdan de algo bonito que de pronto su esposa, el esposo o una hija de pronto les hizo? Y eso le hace que ese momento sea agradable. Yo pienso que Jesús se acordó de esto. Yo pienso que Jesús sintió de pronto un aroma que le llegó a sus órganos sensibles de dolor, y que ese aroma lo hizo a él sentirse que podía caminar más fuerte, con más energía, de poder llegar y alcanzar la meta por la cual Dios lo había enviado a él. Sí, el Espíritu de Dios estaba con él, lo estaba acompañando. Dios estaba colocando todas las cosas para que él pudiese alcanzar la meta. ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos ha colocado cositas para que nosotros podamos llegar a determinado sitio? Podamos alcanzar determinada cosita que nosotros queremos, ¿cierto? Entonces, claro, Dios le colocó a Simón, creo que llamaba Simón o José, el que cargó la cruz, José de Arimatea. Entonces Dios le colocó a ese también para que también le ayudara. Ese no sabía qué estaba haciendo, pero lo hizo. Y no sabía qué bendición iba a recibir, pero también tuvo que haberla recibido. Tampoco conocemos la bendición que recibió la mujer aquella que entregó lo que tenía. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas y no esperamos ninguna bendición y de pronto Dios viene y nos trae su bendición, y después las rocas mismas, las piedras son las que hablan y dicen: mire? Y uno dice: wow, Señor, qué bonito eres tú, amén. Entonces, esta mujer que estaba, ese recuerdo de la unción derramada por una pecadora ungidora, yo pienso que de pronto fortaleció a Jesús. Eso es un pensamiento mío, eso es un pensamiento mío. De pronto puede que de pronto algún erudito lo haya pensado también, de pronto, pero no he logrado llegar a ese libro, a esa enseñanza. Esta mujer que estaba junto en la cruz, ¿junto a quién estaba? Estaba junto a María, ¿cierto? Estaba junto a Juan, ¿sí? Creo que eso está en Juan 19:25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Amén. En medio de su dolor, yo me pregunto, ¿cuánto dolor estaba sintiendo esta mujer? ¿O cuánto dolor estaban sintiendo todos cuando estaban viendo que alguien, la esperanza, su esperanza viva,
en ese momento se estaba yendo, se estaba muriendo. Estaba siendo llevada a un sitio que era el sitio más aborrecible de todos en su época, ¿sí? Porque morir en la cruz era una maldición. Y lo dice la palabra. Entonces, esta mujer estaba junto a ellas. Pienso que ella quería ungirlo. Ella quería volver otra vez a tocarlo, a ungir sus cabellos. Ella lo miraría y diría, de ver el rostro cómo estaba lleno de sangre, de ver cómo estaba transformada esa cara, de ver cómo él estaba ahí y de ver cómo verdaderamente era masacrado, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice en el capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En Marcos 16, versículos 1 al 7, refiere que compraron especias aromáticas para ir a ungirle. A veces, que comentaba la vez pasada, hay personas que muchas veces nos instan, nos llevan, nos están como cada ratico recordando algo para que nosotros lo hagamos. Sí, muchas veces en la casa de nosotros, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba en la parte de mi vida anterior, había alguien que nos llevaba y que nos hacía que nosotros fuéramos todos los domingos en la tarde a visitar las tumbas. E íbamos. Pero había alguien que insistía más. Esa persona que tenía de pronto algo en su corazón, ¿sí? Una congoja, o esa persona que sentía más necesidad de estar al lado de esa parte para poder recordar mejor. O esa persona que de pronto por resentimiento quería pedirle perdón, ¿cierto? Y es así como esta mujer le insistió tanto a estas mujeres, ¿sí? Que fueron y compraron especies aromáticas para poder ir y ungir. Óigame bien, ella quería seguir ungiendo. Ella quería seguir ungiendo. ¿Por qué lo digo? Porque es que la secuencia que llevo me lleva a entender que esta mujer anhelaba ungir al Señor. Era en su corazón como decir, es que yo tengo que hacerlo. Es como cuando alguien dice, es que yo tengo que ir a visitar a mi amado. ¿Sí? Y no importa que llueve, truene, relampaguee, ¿sí? Esa persona va y visita al amado. Esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Cuántos de nosotros visitamos a nuestro amado? ¿Cuántos de nosotros dejamos a un lado nuestro confort y venimos a la presencia de Dios para poder estar en la presencia de Dios? No sabemos si estamos en la presencia de Dios. Yo creo en mi corazón y anhelo en mi corazón y siento que Él está aquí con nosotros, que Él está gozoso y que los ángeles también están gozosos, ¿ve? De ver que estamos hablando sobre algo, sobre una personita que Él quería que habláramos todo el tiempo, porque su palabra dice que en el final de los tiempos, ¿sí?, se hablará mucho de ella. Amén. Entonces, había algo, ese algo especial, que después, cuando ya llegaron, eso está en Juan 20, versículos 11 al 17. Vamos a leerlo despacito, ¿cierto? Que la vez pasada también lo leímos despacito, ¿cierto? Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Amén. Fíjense que hay dos cosas bonitas. Lloraba y se inclinó. Nosotros tenemos que doblar nuestra cerviz. Tenemos que arrepentirnos. Eso lo dice Segunda de Crónicas, creo que capítulo 7, versículo 14. Cuando entonces Dios le dijo a Salomón, si mi pueblo se inclinara, si mi pueblo doblara su cerviz y se arrepintiera, y miraré a donde tiene que mirar. ¿A dónde tenemos que mirar? Al rostro de Dios, ¿cierto? Tenemos que mirarle al rostro de Dios. Entonces, vayámonos, sigamos más adelante. Sigamos. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Amén. Entonces, ¿quién vio a los ángeles? ¿Las demás personas? ¿Qué dice la palabra? Que solamente María Magdalena fue la que vio a los dos ángeles. ¿Y quién habló con ellos? María, ¿cierto? O sea, ¿en qué nivel estaba María en ese momento? ¿Cuántos de nosotros queremos estar en el nivel de María, ¿cierto?, para poder hablar con los ángeles, para poder verlos? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber cuántos están aquí? De ellos, yo creo que están muchos. Siga. Dice así, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía qué era. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Amén. Dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Fíjense que ella estaba hablando de un lugar, estaba hablando de un sitio, estaba hablando de algo que ella supuestamente, o pienso yo que de pronto, ¿sí?, ella sentía que estaba por fuera, que había perdido algo importante, que ella había perdido la esencia de todo, que ella no tenía forma de vida, que ella quería verlo, aunque sea para poder decir, bueno, ¿qué más dice después? Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Entonces miremos aquí que ese Raboni, que nos expresa esa alegría de ese interior, del interior de María, esa esperanza de poder verlo, esa esperanza de poder estar con Él, es la que nosotros esperamos. Es la esperanza viva que habla y eficaz que habla el apóstol Pablo. Es la esperanza que también habla el apóstol Pedro. Y es la esperanza que nosotros vemos que también habla el apóstol Juan, ¿sí?, en sus cartas y también en el Apocalipsis. Donde Dios le muestra a él que hay una puerta abierta que si nosotros la atravesamos, si nosotros logramos atravesarla, ¿sí?, podemos entonces alcanzarlo, a verlo a él, a ver la gloria del Dios Todopoderoso. Y entonces, pero que esa entrada a esa puerta tiene unos requisitos especiales. Y que esos requisitos especiales son los que Dios a nosotros nos está enseñando para que nosotros podamos verdaderamente tener la sabiduría para poder caminar lo que dice aquí: yo soy el camino, la vida, ¿sí?, y la verdad. Y poder entender que nadie puede ir al Padre sino por intermedio de ¿quién? De esa puerta, que es estrecha, que es angosta, que es difícil, que hoy por hoy lo entiendo muchísimo. Porque me aquejo de una enfermedad que para mí no es como enfermedad, para mí más bien es como una especie de ministración, donde estoy sintiendo que de pronto Dios me quiere llevar a mí todos los días en búsqueda de Él. Cada vez que me levanto, pienso en Él. Me levanto en la noche, pienso en Él. Sueño con Él. Entonces, todas esas cosas, yo digo, bueno, señores, si es lo que tú quieres, listo, amén, y aquí estoy. Ese sentir que sentía esta mujer estaba llevada desde el momento en que Jesús le perdonó a ella sus pecados. No fue después cuando estuvo ungiendo los pies del Señor, ni cuando murió la cabeza del Señor, sino ese momento en el cual Dios abrió el corazón de esta mujer y le dijo: mírame, tus pecados te son perdonados. Entonces ella entendió que tenía que buscar un encuentro, una fórmula. ¿Cómo lo entendió ella? Ella lo entendió por medio de la unción. ¿Cómo lo entenderemos nosotros? ¿Por medio de qué? Arrodillándonos, ¿sí?, clamando, gimiendo, ¿sí?, inclinando nuestra cerviz, buscando de Él todo el tiempo. ¿Para qué? Para que podamos ver qué, gloria a Dios, amén. Es por esto que, de nuevo, su Señor estaba ahí. Ahí estaba el Dios, ahí estaba su Raboni. Pero lo bonito de todo es que aquí no lo dice, que de pronto pudo haber sido la mirada de Él, ¿sí?, el tono de su voz, el timbre de su voz, ese brillo de su voz que la llevó completamente y lo reconoció entre miles de miles de miles. Lo que le pasó a Abraham. Abraham vio 3 personas que venían. Él reconoció que eran ángeles, pero fuera de que reconoció que eran ángeles, él reconoció que entre ellos estaba el Dios Padre Todopoderoso, el Dios Elohim, el creador de todo. Ahí estaba. Porque si no hubiese estado, entonces, ¿cómo viene la charla después donde le dice si has visto tal cosa que en Sodoma y Gomorra tal cosa? Y entonces le digo, no, pues 50, pues 40, pues 30, pues 20, ¿sí? Pero no llegaron al 10%. Es por eso entonces que ella quería seguir ungiéndolo, pero Dios siempre está dispuesto a pronunciar nuestro nombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese hijo amado en quien Él tiene complacencia. No solamente la complacencia con su Hijo, con Jesús, sino era la complacencia de ver que nosotros también seguimos los pasos y que también queremos ser a imagen y semejanza de quién. La palabra de Dios dice que a imagen y semejanza de Él nos formó, nos hizo, ¿cierto?
Entonces Dios quiere que tú seas a imagen y semejanza de Él. Pero para que tú puedas ser a imagen y semejanza de Él, tienes que empezar ¿a qué? Tienes que empezar a mirar dónde estás ubicado. ¿Dónde estás ubicado? El cojo de la hermosa estaba ubicado entre el templo y el mundo. Pero cuando recibió la unción y recibió lo que el apóstol Pedro y Juan le dieron, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo dentro de mí te doy. En ese momento ese cojo, ¿para dónde corrió? Al templo. Él se metió ¿a qué? A alabar, a adorar. A él le pasó lo que esta mujer. Él quería ungir al Señor, pero él no tenía cabello largo, él no tenía cantidad de plata para poderlo ungir con alabastro, pero él tenía un corazón dispuesto para él. Está ahí. No sabemos qué pasó con el cojo de la hermosa, ¿cierto? Tenemos que buscar de pronto en muchos eruditos a ver cuál nos dice que por este lado, que en tal fecha, que en tal otra, ¿cierto, pastora? Señor, para esto. Porque hay mucha gente que quiere saber mucho de mucho. Me parece bien, pero gracias a eso nosotros también sabemos mucho de mucho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que este Raboni apareciera ante la presencia de la mujer? Pudo haber sido un gusto que él dijo, vamos a darle gusto a esta mujer para que vea mi rostro, ¿sí? O de pronto iba caminando él ya dispuesto a entregarse, porque recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando se mata al macho, se mata al cabro, ¿sí? Entonces la sangre de él, ¿qué se hace? Esa sangre se derrama en los dinteles de ¿dónde? Amén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, esta sangre tenía que ser derramada rápido. Esta sangre no podía esperarse más de un tiempo determinado. Entonces, él tenía que ir a la presencia del Padre para poder, ¿qué? Para poder rociar todo y cumplir el ritual que él tenía que cumplir para poder después él tomar el puesto de sumo sacerdote. ¿Sí me han entendido hasta ahora ese otro punto de vista? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, prefirió mejor quedarse, relajarse un poquito y satisfacer, ¿sí?, el anhelo del corazón de esa persona que quería ungirlo, de esa persona que anhelaba verlo, de esa persona que sentía en su corazón que había perdido algo importante y que quería saber dónde estaba para poder, ¿qué? Para poder ir y rendirle todo honor, toda gloria, así como la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué pasa? Él se detuvo y dijo, wow, alguien me está llamando, alguien. Entonces, ¿qué hizo? Inclinó su oído, volteó su rostro, me imagino, ¿cierto? Porque no está escrito. Volteó su rostro y de pronto la vio a ella que estaba llorando, la vio que estaba pidiendo, que estaba clamando, que no podía entender. No puedo entender, Señor. No puedo comprender por qué no me responde, no puedo comprender por qué no sanas a mi hermano, no puedo comprender por qué tal cosa, no puedo comprender. ¿Sí me han entendido? Entonces se volvió, ¿y qué le dijo? Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Dios. Él le dijo a ella, no me toques porque aún no he subido a la presencia de mi Padre. No me toques. ¿Por qué? Porque ella era, ¿qué? Un ser viviente. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Ella estaba en la parte de la tierra, ¿sí? Y él ya era, ¿qué? Un espíritu. ¿Ve? ¿Y qué dice Pablo? La carne con la carne y el espíritu con el espíritu. Amén. Entonces él hizo algo para poder complacer, para poder satisfacer, para poder cumplir el anhelo de una persona que verdaderamente lo cubrió a él en gloria y honra cuando lo ungió con ese perfume especial. ¿Cuántas veces nos recordamos nosotros el perfume de nuestra novia? A usted, Manuelito, le pregunta. ¿Cierto que sí? Bastante. ¿Cuántas veces nos recordamos de pronto el olor de nuestra persona amada? Pero yo estoy pensando en otras cosas diferentes. Y es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, ¿sí?, sepa que a usted lo tiene en su memoria y que Él tiene su olor, su aroma fragante. Ese aroma por el cual usted muchas veces ha llorado. Ese aroma por el cual usted muchas veces le ha entregado su corazón al Señor. Ese aroma en el cual usted muchas veces ha querido predicar cosas o usted muchas veces ha querido hablarle al mundo de cosas.
de un Dios todopoderoso, bonito, hermoso y precioso. Por eso Dios a nosotros nos tiene en su memoria. Es por esto, mis hermanos, que usted puede hacer detener la marcha de Jesús y devolverlo cuando Él ve, siente, palpa, para ir a aquella persona que rompió su vaso y derramó sobre él ese perfume de honra, de honor, de adoración, y anhelaba seguir ungiéndolo. Pero Dios siempre está, mi amado hermano, dispuesto a pronunciar ese nombre que es sobre todo nombre. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Óigame bien, ella pensó que era un hortelano, ¿cierto? ¿Sí? O sea, pensó, ¿cuántas veces tú, yo, nosotros no reconocemos ni vislumbramos la gloria de Dios, aunque Él nos mire cara a cara? ¿Cuántas veces estamos en la presencia del Señor y no queremos estar en ella y no creemos que estamos en ella? ¿Cuántas veces venimos por la calle y de pronto alguien se nos acerca y nos habla y nosotros ni siquiera le paramos bolas porque no sabemos quién es, y de pronto puede ser de pronto su apariencia, la que ella conocía, la que había visto en lo natural, la que vio en su retina, la que vio en su ojo, la que solamente tenía grabada esa imagen de Jesús? Había cambiado, mis amados hermanos. Ya no lo había visto. Pensó que era el hortelano, ¿cierto? Lo confundió. ¿Sí? Hasta que Dios abre los ojos en nosotros, hasta que Dios abrió los ojos en ella, hasta que Jesús le dijo, María. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos ha llamado de noche? Tenemos ejemplo en la palabra, ¿cierto? Tenemos un sacerdote, tenemos un profeta, ¿sí? ¿Cómo se llama ese profeta y sacerdote, Manuelito? Samuel. Amén. Estamos en la misma unción del Espíritu de Dios. Amén. Yo creo que ustedes también ya estaban pensando en Samuel, ¿cierto? Todos unánimes. Amén. Ya que era el cordero inmolado, pero Jesús abrió la puerta para que pudiese entrar a otro nivel, mi amado hermano, a otro portal, a otra puerta, a otro espacio espiritual donde Él quiere que ella y que nosotros estemos con Él. Ya habíamos hablado de que ¿qué sería más fuerte para el Señor Jesús que el olor salobre de la sangre que estaba corriendo por su cuerpo? ¿Qué sería más fuerte para Jesús que el ruido de los dados lanzados por los soldados o la mofa de los sacerdotes judíos cuando Él recordó y dijo, vine a casa de los míos y los míos no me recibieron? Qué grato es cuando Jesús se acuerda de este perfume y cuando lo siente, lo huele. Cuando Dios coloca ese viento que corre muchas veces por el lado de nosotros sin que pueda correr el viento, sin que pueda correr ese viento y corre un viento que nos llega a la cara y nos trae una tranquilidad y una paz. ¿Han vivido eso, mis amados hermanos? Yo lo he vivido muchísimas veces, amén. Por tanto, ese olor, ese perfume le trae a su memoria a una ungidora fortaleciendo su decisión para finalizar la tarea. Es importante el dinamis del Espíritu de Dios. Hay que reconocerlo, ¿listo? Es por esto que el Cristo hacía su recorrido para llevar su sangre derramada en el propiciatorio como sumo sacerdote cuando oyó el llanto y la angustia y el llamado, y que esos sumos sacerdotes tenían que ser muy cuidadosos para evitar contaminarse con todo. Entonces ellos entraban de una, y si ustedes lo recuerdan cuando han leído o han oído sobre algo, sobre esa parte de ese ritual, ¿sí? No se permitía que ninguna mujer los tocara, no se permitía que nadie los tocara. Es por eso que ese llanto hizo que Jesús detuviera el camino hacia el lugar santísimo en los cielos y dejara de rociar su sangre para perdón de pecados y salvación, ¿sí? Y viniera a ella para poder cumplir sus anhelos. Por eso yo los invito a mis amados hermanos a que ustedes en su corazón siempre estén buscando el encontrarse en el templo de Dios, en ese cuarto de Dios, para que Él pueda oírlos y para que Él verdaderamente les cumpla sus deseos, sus anhelos, y para que ustedes puedan verdaderamente vivificar, óigame bien, vivificar el poder de Dios y conocer que tenemos un Dios vivo, mis amados hermanos. No es un Dios muerto, es un Dios vivo que nos da a nosotros y nos cumple, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y es por eso que tenemos un Dios todopoderoso, el Altísimo, ese Dios de Abraham, ese Dios de Isaac, ese Dios de Israel, ese Dios de Jehová de los ejércitos,
ese Dios guerrero, que Él guerrea por nosotros todo el tiempo. Él guerrea ¿por qué? Por sanidad. Él guerrea por salvación. Él guerrea porque usted pueda tener dominio, poder. Él guerrea ¿por qué? Porque Él es un Dios directo, un Dios Rafa, un Dios Nisi, ¿sí? Un Dios Elohim, un Dios Sabaoth y un Dios Adón. Amén. ¿Se han entendido el significado de cada nombre de Dios? Cada adjetivo de Él. ¿Sí lo han comprendido? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta en dónde estamos, qué estamos haciendo y qué tenemos en nuestras manos, porque usted tiene una bendición en sus manos, tiene un poder, tiene una sanidad, tiene una salvación. Yo los invito a que cuando ustedes oren, cojan sus manos y díganle: Señor, estas son mis manos, Señor, las coloco en tus manos, y coloco, Señor, la unción que tú traes para mis manos, para que yo pueda tener manos de liberación y sanidad en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu. Amén. Y lleven sus manos a sus nietos, a sus hijos, a sus sobrinos, a todos aquellos que recuerden que Dios los coloca. ¿Para qué? Para que Dios tenga sanidad y tengan liberación todo el tiempo, sean salvos. Amén. Recuerda, mi amado hermano, que si eres un adorador, que si eres un ungidor, me atrevería a decir que usted puede detener los planes de Dios y los propósitos de Dios. Porque recuerden cuando aquella persona le dijo a Jesús: Señor, si tú quieres, seré sano. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué le dijo? Entonces es así como Dios o Jesús pronuncia tu nombre. Mi nombre es una comunión directa entre ti y mí, como dice su palabra en el Antiguo Testamento. Ti y mí. ¿Listo? Y es así como el Cristo susurrará nuestro nombre y reconocerá públicamente a quienes han desechado su ego, gloria personal, para compartir su vergüenza e identificarse con Él, con el tú, con el yo, con el nosotros, y así poner a sus pies y adorarle en quebrantamiento y humildad. Pero óigame bien, mis amados hermanos, es así como lo fue ella. Tenemos que ser tú, nosotros y yo, quebrando nuestro alabastro, Señor, derramando de todo lo que tenemos, abriendo nuestras compuertas de nuestro corazón para que el Espíritu Dios entre y limpie todo lo que sea necesario para poder nosotros sí estar en la presencia de Dios, poder estar en Él, con Él y para Él. Amén. Nadie puede hacerlo por usted, mi amado hermano. O sea, nadie puede llegar, romper el alabastro para que tú puedas ser bendecido, porque no eres tú el que sacrificas, es otro el que sacrifica. Entonces, por eso es importante que entendamos que nosotros como ministros de Dios, nosotros como líderes de Dios, lo que traemos es una palabra, traemos una oración, traemos un pedido. Pero eres tú, mi amado hermano, quien verdaderamente hace que Dios derrame. Eres tú el que hace que el Dios Todopoderoso, que yo creo que ya están hablando en el Apocalipsis, cuando el ángel llevaba el incienso, lleno de esa copa llena de incienso, y de pronto coge el ángel el carbón encendido y lo echa dentro de la copa, y de esa copa se derrama hacia la tierra para recibir verdaderamente esa unción, ese pedido que tenemos con Él. Por eso Dios a veces responde lo que nosotros tenemos, pero eso no es lo más importante. Sí es importante tener las manos de Dios en sus manos, sí es importante, pero lo más importante es que nosotros podamos mirarlo cara a cara. Más adelante lo vamos a mirar, ¿vale? Si alcanzamos, si no, la próxima vez lo haremos, ¿vale? Entonces, ya que Dios no puede, que solo usted lo puede hacer, ya que Dios no puede pasar de largo por un corazón contrito y humillado, ya que tu corazón constricto y humillado captura la atención del oído y de los ojos de Dios. Lo hace devolverse hacia ti. Es necesario recalcar la importancia de las prédicas de la pastora, donde realiza un recorrido en el Antiguo Testamento en la Taná. Me gustó mucho el tema del domingo y le pido que lo siga recorriendo, que es muy bonito porque así nos enseña muchas cosas y vamos cogiendo de atrás hacia adelante, para poder llegar verdaderamente a la revelación poderosa. Amén.
Recordemos, a veces cuando oímos la voz de Dios, oímos que a veces Él dice, no puedes ver mi rostro. Eso le dijo Dios a Moisés. Cuando Él le dijo, yo quiero ver tu rostro. Moisés anhelaba, así como esta mujer anhelaba ungir al Señor, Moisés anhelaba ver el rostro de Dios. Él sabía en dónde estaba ubicado. Como decimos en el mundo, Él sabía dónde estaba, dónde ponían las garzas. Él sabía que estaba dentro de y Él sabía que Él tenía que pedirlo. ¿Qué pasaría? Porque la mayoría de nosotros, primero que todo, se conforma y sigue con sus tareas religiosas. Sí, listo, no más. No importa. Él viene, me habla a veces y entonces pasa derecho, listo. Y yo vengo aquí, predico la palabra y tal cosa, listo, contento, pero no vemos la gloria de Dios. No vemos la gloria del ungido. No vemos la gloria de Jesús. A veces queremos hacer cosas y no podemos hacerlas porque no tenemos la gloria de Dios, porque no estamos en Él. Entonces todo lo que tú hagas mientras no estés en Él, no lo puedes hacer. Perdóneme que le diga, pero no lo puede hacer. Porque le falta el dinamis. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Amén, ¿cierto? Segundo, a veces regresamos a la vida rutinaria. A mí, ¿de qué me sirve esto si básicamente yo no he encontrado nada que me pueda servir? Pero esa persona no sabe lo que está perdiendo. Esa persona no sabe lo que verdaderamente está dejando de recibir hasta que no vea que lo que ha perdido es importante. ¿Cuántas veces pedimos cosas por alguien? ¿Sí? Y vemos que Dios no hace la obra y de pronto dejamos a un lado de hacer cosas cuando de pronto nos damos cuenta de que esa persona pudo haber sido sanada si nosotros hubiésemos continuado en el tiempo de Dios, en la obra de Dios, en el lugar de Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Cierto que sí? A veces nosotros dejamos que pase y no le decimos, venga, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acuérdense de la viuda, ¿sí? Que fue donde el juez y cada ratico le insistía. Señor juez, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo el juez? Yo estoy tan cansado con esta mujer que quiero, entonces voy a resolverle su problema. Amén. A veces tenemos que ser insistentes, tenemos que ser determinantes, tenemos que ser como fuertes, ¿ve? Con un dinamis diferente, que es lo que Dios coloca en nosotros para que nosotros todo el tiempo estemos tocando, ¿vale? ¿Sí me han entendido hasta ahí? Vamos. Esa es la tercera parte. En la cuarta parte, descubrimos que obtener los tesoros de Jesús exige algo muy importante. ¿Exige qué? Romper un alabastro. Exige derramar un perfume. No sabemos cuánto costaría el alabastro, el recipiente. Tampoco sabemos cuánto costaría el perfume. Pero sabemos que tenemos que romper las dos cosas. Que la una está pegada a la otra. Amén. ¿Sí? Porque tiene que haber siempre un recipiente para ese tipo de perfume. Luego tú eres un recipiente, tú eres un templo de Dios donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, como templo de Dios, tienes que buscar defender el templo de Dios. Tienes que buscar honrar el templo de Dios. Tienes que mirar el templo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que evitar las obras de la carne. ¿Entendido hasta ahí? Entonces tenemos que evitar las obras de la carne. ¿Por qué razón? Porque de esa forma nosotros sabemos que Dios está exigiendo de nosotros que nuestro ego, ¿ve? Que nuestro ego se rompa, se quebrante, para que Él sepa que nosotros estamos en la búsqueda de Él. Estamos en la búsqueda de Él. Moisés persistió, aprendió que no es importante, que no es impertinente la búsqueda del rostro de Yahweh, ya que para Dios es lo que anhela Dios. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Él anhela que nosotros lo busquemos. Él anhelaba que Adán y Eva lo buscaran. Cuando ellos se escondieron, ¿qué pasó con él? Oh, ¿qué pasa? ¿Y eso? Si mi anhelo es tenerlos aquí, y mi anhelo en el Espíritu es igual que el anhelo de ellos, luego el anhelo del Espíritu de Dios es igual, luego tenemos que ir a la oración, ¿para qué? Pedirle al Espíritu de Dios que vaya a la presencia de Dios y nos enseñe a nosotros cómo tenemos que pedir, cómo tenemos que orar. Porque a lo mejor de pronto Dios quiere decirte, cuéntame, ¿qué te pasó ayer? ¿No han visto que a veces tenemos sueños donde nosotros a veces contamos nuestras cosas del día anterior? ¿No han visto que a veces tenemos sueños donde a veces queremos verdaderamente
y a veces soñamos con las cosas futuras. ¿No han visto que a veces tenemos una serie de cosas donde la gente habla del déjà vu? ¿Sí? Y resulta que nosotros a veces vemos personas que antes no habíamos visto, pero que nosotros conocíamos de antes. A mí me pasó cuando estaba en Italia. Vi a un señor que era idéntico, la misma cara, la misma jeta. Esa era idéntico y tal cosa, y yo lo veía, y yo le decía a mi esposa le decía, ese es, vamos a saludarlo. Y nos fuimos a saludarlo. Cuando llegamos, bueno, cuando él nos habló, era otra persona diferente. O sea, la sola voz de él cambió el rostro de nosotros, nos hizo rehuirlo. Por eso tenemos que ir a la presencia de Dios para poder conocer la voz de Dios, para poder saber si es que nuestros oídos sean, para que nuestros oídos puedan oír la voz del pastor y discernir entre el bien y el mal. Amén. Ahí vamos, ¿cierto que sí? Entonces Moisés persistió en el capítulo 4 de Deuteronomio. Sí, Moisés le dice a Dios, ¿qué le dice a Dios? No, porque es muy largo el capítulo. Le dice, muéstrame tu gloria. Entonces le dice papito Dios, le dice Jehová, le dice, no puedes, Moisés. Solo los muertos ven mi rostro. Solo los muertos ven mi rostro. Es de notar que Moisés, primero que todo, no buscaba cosas materiales o formas. Acuérdense que él dejó un reinado para irse en la búsqueda de Dios. Él era el segundo del faraón. Y él, por intermedio de una aflicción, de un momento de furia, de un momento de ira, que después, más adelante, vamos a comentar cómo terminó este momento de aflicción y de ira en Moisés. ¿Sí? Por lo cual no pudo ir al lugar prometido, ¿sí? No pudo ir a tierra santa. Entonces, él no buscaba cosas materiales o fama, no buscaba milagros o dones. ¿Cuántos de nosotros andamos buscando, Señor, dame un don, Señor, dame un talento más, Señor, tal cosa, Señor, enséñame esto y esto y esto, para poder, ¿qué? Vivir en este mundo, mis amados hermanos. Porque ¿será que acaso arriba en el cielo, en la Jerusalén celestial, necesitamos los dones o los talentos? ¿Tú qué dices, Chío? No, ¿cierto que no? Allá no necesitamos eso. Ya estamos de gloria en gloria, estamos en la presencia, estamos en la luz maravillosa de Dios. Pero encima de esto, él solo quería ver el rostro de Dios, pero no fue fácil para él. Eso está en Éxodo 33, versículos 18 al 23. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Yahweh delante de ti, y tendré misericordia de él, que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y dijo aún Yahweh, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Amén. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Entonces sí se fija que en este momento nosotros podemos ver el rostro de Dios por intermedio de ¿quién? Del Cordero inmolado, de la sangre del Cordero, de la sangre del Cordero. Óigame bien, no es la cruz, no es que nos pongamos nosotros aquí una cruz en el pecho y estamos salvos. No es la cruz, es la sangre, es el dador. Yo le decía, a Norita le decía, no son las huevos de oro. Entonces, por yo querer obtener todos los huevos de oro, voy y mato la gallina de los huevos de oro. Cuando no he logrado entender, o sea, cuando no tengo sabiduría que venga de Dios, que es la que me enseña que tengo que ir a esa gallina, pero tengo entonces que darle consentimiento, acariciarla, abrazarla, besarla, amarla y darle de comer para que todos los días me esté dando los huevitos de oro. ¿Sí han entendido por qué tenemos que estar ahí? Pero fíjense qué pasó después.
¿Qué pasó después cuando de pronto baja Moisés? Hay necesidad de cubrir su cara porque tiene una iluminación tan fuerte que ellos no pueden verla. Pero ¿qué había pasado antes? Antes, ¿qué hizo Dios? Dios dijo, ¿por qué venga mi pueblo junto con Moisés, ¿sí? Aarón, ¿sí? Y hablan conmigo? ¿Y qué tuvo el pueblo? Miedo. Entonces estableció un intermediario. Y es lo que en este momento estamos viviendo en este mundo, ¿cierto? Intermediarios a granel, se llama intermediatitis. ¿Sí? Personas que vienen, ¿sabe qué? Y nos sacan a nosotros un porcentaje para ellos poder vivir y nosotros trabajar como un loco para poderles pagar a ellos el porcentaje. ¿Cierto que sí? Ahora están pidiendo el 20, el 25, el 30. Ay, Señor, ¿cómo es la vida? Pero Moisés, hágame bien, Moisés no aceptaba los dones del Espíritu Santo o el descanso del que Dios le hablaba. Moisés andaba buscando algo más. Vayámonos a Isaías 28, versículos 11 al 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Amén. Pero ¿qué dice Moisés? Moisés, yo no quiero recibir ese reposo, yo quiero algo más. Yo quiero el dador de los dones. Yo no quiero dones, yo quiero el dador de los talentos. Yo no quiero huevos de oro, yo quiero la gallinita que los produce para poderla atender, para poderla consolar, para poderla mimar, para poderla abrazar, para poderle decir, heme aquí. Yo quiero eso. Yo no quiero lo otro. Porque es bueno tener a Dios con uno, pero es mejor que Dios vaya. Es diferente cuando yo estoy out, at o on. Sí, cuando estoy in. Como decía una canción, decía another nice. Entonces es hora de que la iglesia busque al dador de los dones espirituales para sentarnos en su regazo. No la mano de Dios, pues sí es bueno tener la mano de Dios, pero qué bonito cuando nosotros tenemos el rostro de Dios, la esencia misma de Dios. Juan capítulo 15. Cuando nosotros estamos injertados en esa vid verdadera y nosotros podemos degustar de la esencia de Dios porque es la misma vid verdadera, porque es el mismo Dios. Es así como los israelitas antes de subir estaban todos angustiados, todos ansiosos. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué hago yo? Como cuando uno va de pronto a una entrevista, ¿cierto? ¿Qué hago yo? ¿Con qué ropa me he visto? Bueno, mi amor, mírame a ver, ¿qué esta corbata le sirve? ¿Será que de pronto le gustará? ¿Será que él es conservador o es liberal? ¿Será que él es independiente? ¿Qué corbata llevo? ¿Llevo una corbata? Mejor llevo una corbata con amarillo, azul y rojo. ¿Listo? Para que sean todos los tres colores. ¿Sí? Y de pronto entonces, y pase eso, entonces esos deseos físicos, esas quejas oficiales, ¿cierto? Esa lista emocional que tenía el pueblo, pero Moisés tenía una lista diferente. Moisés ya había estado en la presencia de Dios, ¿ve? Pero él quería ver a Dios, él quería ver su rostro, él no quería más nada, él no quería ni siquiera quería que le dieran alimento, porque duró 40 días esperando y noches allá esperando que él lo controlara, ¿cierto? Él no quería la presencia de Dios en visitaciones temporales. Su alma, su corazón, todo anhelaba la presencia permanente. Por eso su ruego fue, vayámonos a Éxodo 33, 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Y qué dice en el 21 al 23? Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Para algunos eruditos refieren que Moisés pudo ver la parte posterior de su gloria, de la gloria de Dios, que desaparecería lentamente a lo lejos. Que eso lo había impactado tanto a él que lo capacitó para editar el libro de Génesis, que era lo que había sucedido con Dios antes, para poder llegar a donde estaba con Dios, para poder entender, comprender y vislumbrar la gloria de Dios desde el momento en que él hizo Génesis capítulo 1, versículo 1. Eso dicen los eruditos. No, honestamente a mí no me quedó tiempo para ponerme a buscar eso, ¿cierto?
para poder comprender verdaderamente cómo se formó Génesis. A mí lo que me interesa más que todo es dónde estamos nosotros en el campo de Dios. Amén. Si no buscar cosas antiguas, sino es buscar cómo estamos nosotros dentro del campo de Dios. Estamos in. ¿Listo? Moisés, sabía que había un propósito mayor detrás del tabernáculo y de todas las cosas que había recibido de Dios, pero él anhelaba conocerlo y ver realizado ese propósito. Por tanto, lo llevó a estar en permanente ruego y búsqueda, desafiando las fronteras del tiempo y el espacio por la eternidad. Yo los invito a leer Mateo 16, 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. ¿Ven? Es aquello donde Moisés quería morir, no importaba cómo fuera, pero él quería ver el rostro del Señor. Pero no era el momento en que Dios quería que él muriera, ¿cierto? Él tenía algo más. ¿Cuántas veces Pablo dice lo mismo? Dice, el morir es ganancia, ¿cierto? Pero si Dios me tiene para que yo siga aquí, debo continuar la obra. No tengo por qué pedir más eso. Amén. Entonces, vayámonos a Lucas 9, versículos 28 al 34. Dice la palabra de Dios. Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro y a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Amén. Y entró, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que aquí hay algo importante que nosotros tenemos también que entender. ¿Quiénes se presentaron ante Jesús? ¿Qué le dijeron ellos a Jesús o qué estuvieron hablando con Jesús los 3? Sobre el devenir de los tiempos, ¿cierto? Sobre la tierra prometida, ¿cierto? ¿Qué pasó con Moisés cuando estaba en el desierto? En Éxodo, capítulo 34, una cosa así, 35, algo así. ¿Qué le dijo Dios? Él sube al monte, ¿sí? Y después a partir del monte para que puedas ver la tierra prometida, para que la pueda ver. Pero se requirieron de una cantidad de años, creo que de pronto 1500 años, según dicen los eruditos, para que viniese a presentarse otra vez Moisés ante la presencia de Jesús, para que le hablara del devenir de los tiempos que es el de nosotros. Por eso es importante eso que hablamos acá. Porque tenemos que llevar al pueblo al devenir de los tiempos para que empiece a tener cada cosa cómo se comporta y hacia dónde caminamos. Amén. Fue solo cuando se durmieron que Yahweh Adonai abrió el manto carnal que encubría la gloria de Dios en Jesús, y por eso se llama esto el monte de la transfiguración, mis amados hermanos. En griego es abstracto, que es, voy a escribirlo, EXASTARAEPTO, es abstracto, que es un destello, que es un iluminar como un relámpago, que es un fulgor, que es radiante. Es aquí donde Dios, mis amados hermanos, óigame bien, le permite ver a Moisés su gloria sin velo, al otro lado del Jordán, en la tierra prometida. Así contestó Yahweh a la oración de su siervo Moisés, una oración persistente, en tiempo, en espacio, en tiempo y en espacio, mis amados hermanos. Muchas veces nosotros podemos morir, pero la oración de nosotros sigue persistente en tiempo y espacio hasta que se cumpla. Porque Dios siempre responde a la oración de sus ungidos, de usted, de todos, de yo, de mi persona. Si yo le clamo algo al Señor, Él, después de que yo me vaya, Él cumplirá. No sé qué tiempo tendrá para poderla cumplir, no sé cómo será, pero Él me glorificará. Amén. Y es lo que hace el Señor con Moisés, lo glorificó. Lo trajo al monte de la transfiguración y ellos hablaron sobre algo que vendría después en el tiempo de los tiempos. Amén. En el juicio final. Amén. Esa oración persistente en tiempo y espacio, pero llama la atención que los discípulos son honrados por Jesús. Óigame bien, por la anuencia del Padre, porque Jesús no hacía nada sin que el Padre se lo dijera. ¿Estamos de acuerdo?
Amén, ¿cierto? Solo pudieron ver el breve resplandor de la gloria de Dios porque pudo más el sueño. Así nosotros, mis amados hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos quite ese sueño y que nosotros, que si es necesario que baja para que nos despierte, para que nosotros no sigamos siendo esa iglesia adormilada, ya que nos gustan las cosas fáciles. Por esto detendrá esfuerzos por construir monumentos a las revelaciones parciales e incompetentes de su gloria. Mateo 16, versículos 24 al 26. No lo lean, tranquilo. O si no, vayamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí, en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Amén. Entonces vayámonos a 1 Corintios 15, 31. Recuerda que dijo que fue arrebatado hasta el tercer cielo y que conoció a Dios. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muere. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Mientras más se muere, mi amado hermano, mientras más muere nuestro ego, mientras más quebrantamos nosotros. Óigame bien que estamos hablando de que es estar en la presencia de Dios, vislumbrar la gloria de Dios, ¿cierto? Ya no sabemos, ya en este momento estamos estamos en la presencia de Dios, estamos viendo el vislumbre de gloria de Dios. Mientras más muere nuestro ego, mientras más quebrantamos nuestro alabastro, mientras más derramamos de nuestro perfume, óigame bien, mientras más humildes seamos, más nos acercamos o más nos acerca Dios a la presencia de Él. Porque no somos nosotros los que nos acercamos, es Dios quien permite que nosotros nos acerquemos. Entonces Él coloca el camino, Él coloca la verdad y Él coloca la vida. Yo a veces le preguntaba al Señor, ¿por qué yo estoy en esta denominación? Y esa pregunta me la llevo haciendo todo el tiempo y siempre la respuesta es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vendrá al Padre sino por mí. Y yo le digo a Él, bueno Señor, gracias. Porque lo que es del Espíritu de Dios vive para siempre en su gloria, gloria de Dios. Amén. Óigame bien, mis amados hermanos. La carne de nada conviene. La carne de nada aprovecha bien. Porque la carne detiene la gloria de Dios, por tanto tenemos que morir a la carne. Tenemos que empezar a mirar a qué tenemos que morir. Tenemos que pensarlo rápido. Por eso recordemos 2 Crónicas capítulo 7 versículo 14. Ya lo sabemos, ¿cierto? Ya lo hemos leído, ¿cierto? Dios siempre anheló que su pueblo subiera con Moisés, pero este pueblo prefirió otra cosa. Óigame bien, recordemos, Dios siempre quiere que ustedes estén aquí. Dios quiere que ustedes estén aquí, no que estén allá. ¿Sí me vieron bien clarito? ¿Sí me vieron bien clarito? Sí. Abra la alcancía, mi amado hermano, y saque 3.000, saque 6.000, 3.000 de venida y 3.000 de vuelta del bus. Abra, mi amado hermano, una alcancía, ¿sabe qué? Y cómprese un tarrito, un cubito de azúcar, un vaso con agua para que tome, para que tenga alientos para venir y volver. Apague ese televisor. Y no de pronto será Dios quien se lo va a pagar. Es Dios quien va a pagar esa luz. Por eso Dios siempre le oro al Señor para que mis familiares todos estén en la luz, mis hijos en Cristo Jesús, mis hermanos en Cristo Jesús, amén. El pueblo prefirió otra cosa, mi amor hermano. Es tiempo de que su iglesia, cuerpo de Cristo, cree una zona cómoda para Dios e incómoda para nosotros. Óigame bien, cómoda para Dios e incómoda para nosotros, mediante la oración en arrepentimiento. Vayámonos a Juan capítulo 7 versículo 38 y aquí finalizamos. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos ríos de agua viva tienes tú? ¿Cuánta deuda de 500 tengo yo? Miles de 500. Pero Dios me ha perdonado la deuda. Sí, Dios quiere que yo esté en la presencia de Él, hermano. Yo los invito a estar en la presencia de Dios todos los días, a partir de ahora. Y amén. Bueno, cierren los ojos. Vamos a decirle al Señor cuánto lo amamos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor.
Hoy venimos a ti, mi amado Dios, como dice una canción, la letra de una canción. Venimos a ti, papito Dios, constrictos y humillados. Hoy venimos a ti, Señor, anhelantes de tu corazón, Señor, anhelantes de tu gloria, Señor. Hoy queremos que sea tu colirio, Señor, el que unas veces hablamos cuando estábamos allá en la iglesia, arriba. Hablábamos de tu colirio, Señor, para que seas tú, Señor, colocándolo en nuestros ojos para poder ver, Señor, ver tu gloria, papito Dios, y no tener temor, no tener angustia, no tener zozobra, porque vamos a la presencia de Dios. Si no debemos estar gozosos, debemos tener un cuerpo lleno de gloria, lleno de alegría, lleno de júbilo, porque vamos a tu casa, Señor. Porque vamos a entrar, Señor, a ese aposento, porque la puerta está abierta, mi amado Dios. Aunque es una puerta estrecha, Señor, y aunque haya aflicción y aunque haya dolor, sabemos que eso es para que nosotros, Señor, cada día aprendamos más de ti, Señor. Para que todo lo que nos suceda, Señor, nosotros te busquemos y te preguntemos y tú nos respondas, porque tú quieres que nosotros, Señor, te digamos a ti todo lo que sentimos, todo lo que anhelamos. Por eso, Señor, te pedimos, Señor, que cinceles, papito Dios, que cinceles con diamante, no como le pasó al pueblo de Israel en tiempo de Jeremías, papito Dios, sino como le va a pasar al pueblo nuestro, Señor, en este tiempo, Señor, donde tú nos quieres llevar a la gloria y a la presencia del Padre y de Dios. Donde tú quieres que nosotros seamos ese cuerpo de Cristo. Donde tú quieres que nosotros, Señor, llevemos, Señor, y seamos transformados, pero para poder llegar y tener esa transparencia, Señor, esa exquisitez, Señor. Porque queremos estar ante ti, Señor, y para poder estar ante ti tenemos que quebrar, Señor, todo lo que tenemos. Tenemos que romper ese alabastro, Señor, esa carne, Señor. Tenemos que romper también, Señor, y botar y derramar de ese perfume, a pesar de que sabemos que es costoso. No importa, Señor, porque tú vales muchísimo más que todo lo que nosotros podamos tener, Señor. Gracias, papito Dios, por enseñarnos. Gracias, Señor, por ministrarnos. Te doy gracias, papito Dios, y te anhelo, Señor, más y más en mi corazón, y nuestro pueblo anhela, Señor, que tú les enseñes más cosas para poder vislumbrar más tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien, Señor, y ministranos cada noche, Señor. Esta noche, si quieres, Señor, te colocamos en tu corazón, Señor, para que nosotros podamos ser ministrados, Señor, y que podamos degustar mayor, Señor, porque tú nos darás más amplitud del conocimiento de lo que hemos recibido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.